Correcto. Listo, ya estamos. Pues muchas gracias, gracias a Dios por este tiempo. Y pues hoy nos toca estudiar, seguimos con nuestro estudio de Filipenses, vamos a Filipenses 4, versículos del 1 al 9. Y bueno, permítanme leer el pasaje que hoy nos corresponde. Oramos y entramos al mensaje, ¿no? Para empezar a estudiarlo y conocer más de lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? En algunas Biblias estaba yo viendo, viene como, bueno, esos títulos no son, bueno, los pusieron ahí, pero reflejan un poquito de lo que en esta parte Dios nos habla, ¿no? Dice, regocijaos en el Señor siempre, ¿no? Creo que en Reina Valera sí viene escrito, en las otras no alcancé a ver bien, pero me gusta ese título, ¿no? Y vamos a leer, dice Filipenses 4 del 1 al 9, versículo 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pues vamos a orar, ¿no? Señor y bendito Padre, en este momento te ruego, Señor, te suplico que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, mostrándonos lo que tú tienes en tu palabra en este momento, Señor. Te pido que seas tú, Señor, dirigiéndonos en tu palabra, para que sean abiertos nuestros oídos y nuestro entendimiento y podamos saber y entender qué es lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, Padre, te alabo y te bendigo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues continuamos con Filipenses y pues debido a que primordialmente es una carta práctica, vemos muchas cosas muy prácticas. O sea, en sí Filipenses contiene poco material histórico, casi no hay citas del Antiguo Testamento, ¿no? Fuera del tratado momentáneo de la autobiografía espiritual de Pablo. Eso, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo del 4 al 7 lo vemos claramente, ¿no? Pablo hace una como autobiografía, ¿no? Dice en el capítulo 3, versículo 4 al 7, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces Pablo está haciendo una como autobiografía, ¿no? De lo que él era en ese tiempo, ¿no? Dice hebreo de hebreos, ¿no? Fariseo de fariseos. O sea, un super personaje, pero dejó todo eso ¿por qué? Por el amor de Cristo, ¿no? Todo lo tomó como pérdida, ¿no? De la misma manera, pues hay poca instrucción teológica directa, ¿no? En sí la carta es más práctica, aunque sí hay enseñanza teológica, pero es muy, no hay mucho, se puede decir. También, o sea, y claro que hay una excepción momentánea, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el magnífico pasaje describiendo la humillación y exaltación de Cristo. ¿Eso dónde lo vemos? Pues obviamente en Filipenses 2, del 5 al 11, ¿no? Allá pues ustedes en este mismo sentir que tuvo Cristo, ¿no? Ese pasaje pues es siempre, muy teológico, pero en realidad la carta encierra un poco más de teoría
de cuestiones prácticas, ¿no? Pablo se enfoca en cosas más prácticas y este es algo muy, muy teológico, ¿no? También, o sea, contiene algunas de las enseñanzas más profundas. Este pasaje, el 2 Filipenses 2, el 5 al 11, contiene algunas enseñanzas más profundas y cruciales acerca del Señor Jesucristo en toda la Biblia. Y en realidad, pues es un pasaje que nos habla muy, muy claramente, ¿no? De lo que Jesucristo es y quién es y a lo que vino, ¿no? El tema principal es el tema principal de la búsqueda de la semejanza a Cristo. Eso ya lo habíamos estudiado, ¿no? En Filipenses 2, 5 al 11. Y este es el elemento más definitivo del crecimiento espiritual y la pasión de Pablo en su propia vida, ¿no? Pablo quiso llegar a ese extremo, ¿no? Este es presentado en el capítulo 3, versículos del 12 al 14. Pablo busca esa semejanza a Cristo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo, por si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Sí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, Pablo se enfoca a qué, alcanzar eso, ¿no? Él es su mayor anhelo, ¿no? Vemos que a pesar del encarcelamiento de Pablo, el tono dominante de la carta es gozoso. Aquí como que hay algo raro, ¿no? Dice, Pablo está encarcelado, pero él es lo que escribe, dice, domina que, pues el gozo, ¿no? Él está gozoso a pesar de estar en la cárcel, y lo que vemos que pudo haber estado en el cepo con cadena, ¿no? O sea, dices, o sea, ¿cómo va a estar gozoso, no? Si está encarcelado, pero bueno. Pues vamos a adentrarnos ya al estudio de los versículos que nos corresponden. Este es un breve panorama. Y vamos a empezar con el 1, donde dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Amados y deseados, dice. O sea, Pablo, ¿qué revela aquí? Pablo revela aquí, o sea, es un afecto profundo hacia los creyentes en Filipo, ¿no? O sea, él está reflejando que o sea, el afecto, les dice amados, ¿no? En el término griego que se traduce deseados, también como alude al dolor profundo que produce la separación de los seres queridos, ¿no? Pablo estaba lejos y les dice amados, pero hay un dolor, ¿por qué? Porque no hay cercanía con ellos, no está con ellos, ¿no? Sí, entonces más adelante dice gozo y corona mía. Pablo no deriva su gozo de las circunstancias, sino de sus hermanos en la fe que estaban en Filipo, ¿no? Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, si van para allá por favor, capítulo 2, perdón, versículo 19, Primera de Tesalonicenses, ay, caray. Primera de Tesalonicenses 2, 19, a ver, dice así. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, Pablo se está gozando, ¿no? Con sus hermanos, ¿no? Por ejemplo, también en el 20, dice ahí mismo, ¿no? En 1 Tesalonicenses 2:20 dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Eso se los está diciendo a los filipenses, ¿no? Y también a los tesalonicenses, ¿no? En el 3:9, ¿qué dice? Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Entonces en Pablo hay un gozo, ¿por quién? Por los hermanos en la fe, ¿no? El término griego que se traduce corona, aquí ahí en el 2, en el 1, perdón, dice gozo y corona mía. El término griego que se refiere a la diadema de laureles que un atleta recibía por ganar una competencia. ¿Sí? En ese tiempo corona era una corona de laureles, ¿no? No como las de oro, así, no.
una corona de laureles que en las competencias a los atletas les daba, ¿no? Les ponía, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo vemos en 1 de Corintios 9:25. 1 de Corintios 9:25. Vamos ahí. Vamos despacito. 1 de Corintios 9:25. Ay, Dios. Todavía me hago bolas con 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces esa es nuestra corona, ¿no? Una corona incorruptible. Dice, o también puede ser una persona honrada por sus colegas en un banquete como un símbolo de éxito o de una vida fructífera, ¿no? Los filipenses eran prueba de que los esfuerzos de Pablo habían sido exitosos. Ahí lo que veíamos en 1 de Corintios 9:2, ¿no? Más adelante dice, estad así firme, ¿no? En el mismo versículo vemos al final, en el versículo 1, Filipenses 4:1 dice, estad así firmes en el Señor. Entonces, estad así firmes, esta palabra, ¿de qué significa? Se usaba con frecuencia para describir a un soldado que cumplía su deber en el puesto asignado, y aquí suena como un mandato militar, ¿no? Por ejemplo, aquí ahí en Filipenses 1:27, dice, ay, perdón, ya me salté hasta Efesios. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que haya para veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Estar firme, ¿no? Como un mandato militar, ¿no? Que esa es la expresión dominante, ¿no? Vamos al versículo 2, por favor. El versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, ruego, ¿no? Ahí Pablo está diciendo ruego, ¿no? Que sean de un mismo sentir. En sí el verbo, ¿qué significa? Ungir o apelar, ¿no? ¿Qué les está diciendo Evodia y a Síntique? Dice, estas dos mujeres, ¿quiénes eran? ¿No? Eran miembros sobresalientes de la iglesia. Y pudieron haber estado en el grupo de mujeres que se reunían para orar con Pablo cuando Pablo predicó el Evangelio en Filipos por primera vez. Esto en Hechos 16:13. Hechos 16:13. Por favor, si van para allá. Ah, 16:13. Dice así, dice la palabra de Dios, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Lo más probable es que ahí en ese pasaje pues estaban Evodia y Síntique, ¿no? También según parece que según el texto que ellas dos encabezaban dos facciones enfrentadas en la iglesia, ¿no? Había como confrontación dentro de la iglesia, y con mayor probabilidad a raíz de algún conflicto personal, y que casi no se dan, ¿verdad? Bueno, en la iglesia actualmente no creo. Entonces, ¿qué les está pidiendo? Dice, un mismo sentir, ¿no? O sea, que en realidad, ¿qué les está pidiendo? Unidad. Otra traducción posible puede ser armonía, ¿no? Y esto nos habla de algo muy importante. La estabilidad espiritual depende del amor mutuo, la armonía y la paz entre los creyentes. Entonces, estabilidad espiritual depende de eso, ¿no? Y parecía que la falta de unidad en la iglesia de Filipos estaba a punto de destruir la integridad de su testimonio, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pidiendo aquí? Pues que tiene que haber unidad, ¿no? Amor mutuo, armonía y paz entre los creyentes. ¿Correcto? Eso es lo que vemos en el versículo 2. Vamos por favor al versículo 3. Dice en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente. Se está refiriendo a Evodia y a Síntique, dice,
Dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyo nombre están en el libro de la vida, ¿no? Compañero fiel, dice ahí en el 3, ¿no? Compañero fiel. En sí el vocablo griego evoca la imagen de dos bueyes. Bueno, no que sean los compañeros, no, pero evoca como esa imagen, ¿no? O sea, y conectados por un yugo. Ustedes lo han visto, ¿no? De repente en el arado van los dos animalitos y llevan algo así aquí que los une, ¿no? A eso se le llama yugo, ¿no? Que transportaban la misma carga, van caminando juntos, ¿no? Entonces, en realidad un compañero pues es un socio, ¿no? O un igual en una empresa específica. En este caso, esta empresa de qué tipo es, pues es de tipo espiritual, ¿no? Entonces, es posible que este individuo no se nombrara, ¿no? Pero la mejor alternativa es considerar la palabra griega que se traduce compañero como un nombre propio, ¿no? Sisigo. Lo más probable es que fuera uno de los ancianos de la iglesia, ahí lo está nombrando, ¿no? Por ejemplo, en el 1.1 dice, en el versículo Filipenses 1.1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Probablemente se refiera a alguno de ellos, ¿no? Obispos y diáconos. Uh-huh. Más adelante dice con Clemente, ¿no? O sea, no sabemos más nada de él, ¿no? Pero lo nombra, ¿no? Clemente. También ha de ser uno de los obispos y diáconos dentro de Filipo, ¿no? Hay algo bien importante ahí en el 3 que estoy viendo que dice el libro de la vida, ¿no? Dice, bueno, en la eternidad pasada Dios registró el nombre de cada uno de sus elegidos en el libro que identifica a los herederos de la vida eterna, ¿no? Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 3.5, por favor. Apocalipsis 3.5. Vamos a ver algunos versículos en torno a este libro de la vida. Y esto me gusta mucho, ¿no? Apocalipsis 3. Wow. 3.5, ¿no? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3.5. Dice: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sí? ¿Alguno otro, otra referencia sobre el libro de la vida? También la vemos en Daniel 12.1. Daniel 12.1. Daniel 12.1 dice la palabra de Dios. Dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, ¿no? Entonces está haciendo referencia ¿a qué? Al libro de la vida, ¿no? Vamos a ver en Lucas 10.20, por favor. Lucas 10.20. Lucas 10.20. Si ya están ahí, por favor, me hacen una señal, porque yo soy muy lento con la esgrima. Lucas 10.20 dice. Dice: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Aquí hace referencia al libro de la vida, ¿no? Entonces es importante esta parte, ¿no? De lo que nos dice en el versículo 3. Ahora vamos a entrar a una parte fundamental de este estudio, y me gusta mucho, ¿no? Esta parte es bien importante, porque leíamos al principio el título que dice: regocijaos en el Señor siempre, ¿no? Entonces, en realidad el versículo es muy corto, pero tiene mucho sentido. Dice en el 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un énfasis, ¿no? Regocijaos, y les digo otra vez, regocijaos, ¿no? Y lo ponen con una expresión muy grande, ¿no?
Y en sí la Biblia dice regocijaos siempre, ¿no? Por favor, en Primera de Tesalonicenses 5:16, Primera de Tesalonicenses 5:16, ya estoy hasta acá. Primera de Tesalonicenses 5:16, por favor. ¿Dónde estoy? Estoy en Colosenses, perdón, 5:16. Dice, pues es corto, dice, estad siempre gozoso, ¿no? Dice, regocijaos, siempre está unido aquí al gozo, ¿no? Un par de versos más adelante dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, en el versículo 18 ahí mismo de Tesalonicenses. Regocijaos en el Señor siempre, otras veces digo regocijaos. Algunas veces no es fácil regocijarse, ¿no? O dar alabanza al Señor. Pero eso no cambia la orden. Es voluntad de Dios que encontremos gozo en la oración en Cristo Jesús en cada condición de la vida, ¿no? Y eso me habla mucho a mí porque dice en cada condición de la vida. En los tiempos fáciles, los tiempos difíciles, en todo tiempo, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita. Y en realidad pues no hay circunstancia en la vida del cristiano en la que no pueda dar las gracias. Ahorita que hacíamos las acciones de gracias, pues decía el hermano Saúl, ¿no? Pues por todo hay gracias, dice, por todo, ¿no? Y si sabemos que a los que aman a Dios, dice en Romanos 8:28, dice, todas las cosas le ayudan a bien, ¿no? Alégrate, ora, da gracias. Es la voluntad de Dios para cada creyente en cada situación. En Nehemías sabía que el gozo del Señor es vuestra fortaleza, ¿no? Ahí lo vemos en Nehemías 8:10. No vayan para allá, dice, cuando él vio a sus trabajadores llorar al escuchar la palabra de la ley, ¿no? Algunos hemos analizado ese pasaje. Ellos lloraban, los trabajadores, cuando escuchaban las palabras de la ley, ¿no? El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión en Roma, dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, ¿no? ¿Desde dónde estaban? Dice, en la prisión. Estaba en prisión y él nos dice, regocíjate, ¿no? Gózate. Alégrate, dice, es en el presente. Esto es un imperativo activo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que alegrarnos ahorita, en este momento, siempre, estar gozoso, ¿no? No nos dice mañana o ayer, no, es un imperativo activo, ¿no? ¿Sí? Como en el 3.1 dice exactamente eso, ¿no? Filipenses 3.1 dice eso. Dice, por lo demás, hermanos, Filipenses 3.1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué nos dice? Gozaos en el Señor, ¿no? Pablo está alentando a los filipenses a que se gocen en el Señor. Dice, cuando Pablo dice regocijaos en el Señor, Pablo lo repite en 4.4 para darle énfasis, es lo que hablábamos a un principio. Dice regocijaos y les digo nuevamente, les digo regocijaos, ¿no? O sea, como que pone un sobreénfasis en eso, ¿no? Pablo no dijo a sus lectores, ¿no? Que vayan a ser felices, ¿no? Dice, pero sí regocíjense en el Señor, ¿no? O sea, él no nos dijo, no, pues, ¿sabes qué? Pues tu meta es ser feliz. No, regocíjate en Él. Debemos regocijarnos en el Señor, no en nuestra circunstancia, ¿no? Nuestra alegría se llevará a cabo ¿en quién? En Cristo, ¿no? Estamos a gusto en Él. El apóstol Pablo tenía gozo interior cuando las circunstancias externas no parecían muy prometedoras, ¿no? Y yo creo que Pablo es un ejemplo muy claro de que las circunstancias no eran nada favorables, ¿no? Pero él se gozaba en el Señor, ¿no? Entonces el ejemplo que Pablo nos está poniendo, ¿no? Aquí algunas preguntas, déjenme hacer algunas preguntas y vamos viendo. Para nosotros, yo siento que esto nos habla directamente a nosotros, ¿no? ¿Cuál es para usted el momento más difícil o situación para alegrarse? O sea, ¿cuál es ese momento? ¿Le resulta difícil regocijaos en el Señor siempre? Cuando su buen nombre y reputación ha sido manchado.
De repente alguien está hablando mal de nosotros y de repente como que nos llega y, oye, pues qué pasa, ¿no? Pero Pablo nos dice, regocíjense en el Señor, ¿sí? Le resulta abrumador regocijados en el Señor cuando se está bajo el peso del desánimo o la depresión. De repente estamos decaídos y dicen, no, pues ahorita no me puedo regocijar en el Señor. Pues Pablo nos dice, no, regocíjense en todo momento, ¿no? ¿Es difícil regocijarse en el Señor cuando se le calumnia por el bien de Cristo? La enfermedad, ¿no? La enfermedad de un hijo, por ejemplo, ahorita vemos a la hermana Damaris, al pastor, que están en esa situación, viendo a su niña con esas molestias, y vemos eso, ¿no? El Señor que nos dice, pues aún en esas circunstancias, regocíjate en el Señor, ¿no? ¿Sí? O de repente los padres envejecidos, alguna quiebra, de repente pues estábamos bien y entonces que nos dice, regocíjate en ese momento, ¿no? Son momentos para regocijarnos en el Señor. No hay límite a la exhortación a regocíjense en el Señor, ¿no? De hecho, como un amado pastor dijo, por el fuego y a través del agua, a través de la vida y la muerte, regocijaos para siempre, ¿no? En toda circunstancia. Pase lo que pase, regocijaos, ¿no? Esa es una actitud. Si usted es un creyente en Jesús, en Jesucristo, todo lo que realmente importa en esta vida y en la siguiente es lo suyo en Cristo, ¿no? Si confías en Jesucristo, el pacto completo de la gracia es suyo con todo lo de su herencia infinita, ¿no? Si confiamos en Él, dice, el pacto completo de la gracia es suyo, ¿no? Con todo lo de su herencia infinita. Esta es una frase muy fuerte, ¿no? Dice, usted tiene el derecho a todo lo que la gracia ofrece como un coheredero con Cristo, ¿no? En alguna parte dice que somos coherederos, ¿no? Regocijaos en el Señor es algo que cada cristiano puede hacer independientemente de las posibilidades, los cambios y circunstancias que vienen en su vida, ¿no? La pregunta es para todos. ¿Su esperanza está fija en Jesucristo? Alégrense en Él. ¿Es usted un participante de la vida que está en Él? Alégrate en Cristo. Ha sido engendrada una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Alégrense en Él. El salmista dijo, deleítate a sí mismo en el Señor. Se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Alégrense en Él. ¿Conoce usted la gracia de la elección del Padre que le ha dado la vida eterna? Regocijaos en el Señor. ¿Ha experimentado el perdón de todos sus pecados? Alégrate en Cristo. El Espíritu Santo extendió en su corazón, el Espíritu Santo extendido fuera de en su corazón el amor de Dios. Alégrense en Él. ¿Le place saber que ha sido salvado por la gracia mediante la fe en Cristo? Estalle con alegría, con todo su corazón y alma. ¿Le place saber que Jesucristo murió como su sustituto en la cruz? Regocijaos en el Señor. Si usted ha sido salvado, el Espíritu Santo ha tomado residencia permanente en usted. Regocijaos en el Señor, regocijaos en su morada en ti, te acelera, consólate a ti y la iluminación de su palabra. Regocíjense en Él. ¿Está Él permaneciendo en usted siempre? Estén alegres y contentos. Y hay muchas cosas más grandes y poderosas que Dios ha hecho en Cristo que debería hacer que te alegren y sigan regocijándote. Su pacto de gracia redentora de la sangre, la soberanía divina, llamada eficaz a la salvación, la justificación, santificación, glorificación, la perseverancia final, la unión vital, etcétera, etcétera, etcétera. Regocíjate para siempre, ¿no? Esto es bello, ¿no? Me gustó mucho regocijarnos, ¿no? Y de acuerdo a las circunstancias que hemos pasado en este tiempo, yo creo que me habla mucho en ese sentido, ¿no? A pesar de lo que hemos pasado, de las situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Pues regocijarnos en el Señor, ¿no? Perfecto, muy bien. Este es el versículo 4 que a pesar de que es corto, pero tiene mucha sustancia, ¿no? Me gustó mucho, muy bien. Pues vamos al versículo 5, por favor.
dice en el versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿A qué se refiere esto, no? Esto se refiere a contentamiento con y generosidad hacia los demás, ¿no? ¿Sí? También puede referirse a misericordia o clemencia frente a las faltas y fallas de otros. ¿Sí? Hay que ser gentiles en esas circunstancias, ¿no? Puede incluso aludir a paciencia con alguien que se someta a injusticia o maltrato, sin deseo ni intención alguna de desquitarse, ¿no? La gracia con humildad abarca todas estas actitudes, ¿sí? Ahora hay una palabra, dice, dice, el Señor está cerca, ¿no? Cerca, me gusta esa palabra, dice. O sea, puede referirse a cercanía en espacio o tiempo. El contexto de esta palabra nos indica que es cercanía en espacio, porque el Señor alcanza a todos los creyentes con su presencia, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 119, 151, vamos ahí por favor, Salmo 119, 151, 151, aquí está. Dice en el Salmo 119, 151, dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Dice, cercano estás tú. Entonces es cuestión de espacio, ¿no? Él está cercano a nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es interesante, ¿no? El Señor siempre está cercano a nosotros, ¿no? Y no dice estará o va a estar, no, está cercano a nosotros, ¿no? Vamos al versículo 6, por favor. Y este es un versículo que a mí de todos los versículos de la Biblia que me gustan, que son todos los que están entre Génesis y Apocalipsis, este es uno de los que más me agradan, ¿no? Dice en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos. Esa parte me gusta mucho, dice, por nada, ¿no? Y cuando dice por nada, pues es un gran, es un gran todo, ¿no? Decir por nada, o sea, no es, no se está refiriendo a una cosa en particular, ¿no? Sino nos está diciendo por nada. En otras versiones dice, no se preocupen por nada, ¿no? O sea, no se preocupen. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, ¿no? Y ahí vamos a analizar cosas muy interesantes, muy importantes. Por favor, vamos a Mateo, capítulo 6, del 26 al 30, por favor. Mateo 6, del 26 al 30, por favor. Del 26 al 30, ¿no? Y aquí nos está hablando muy claro, ¿no? Dice, cuando dice, por nada estéis afanosos, ¿a qué se refiere? Pues ahí lo vemos claramente, dice. Bueno, desde el 25, por favor, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos hasta el 33, ¿no? Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí la parte importante dice, más buscad primeramente, y busca primero, ¿no?, el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Entonces,
nos afanamos, ¿no? Y en sí la ansiedad y la preocupación, ¿qué es lo que indica? Pues una falta de confianza en la sabiduría, en la soberanía, soberanía y poder de Dios. Deleitarse en el Señor y meditar en su palabra es el mejor antídoto contra la ansiedad, ¿no? Vamos a leer en el Salmo 1, versículo 2, por favor. Salmo 1, versículo 2. ¿Sí? Salmo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿qué dice aquí? El mejor antídoto contra la ansiedad, ¿cuál es? Pues meditar en su palabra, ¿no? Ahora, más adelante dice peticiones, ¿no? Oración y ruego con acción de gracias. Tres cosas. Oración, ruego con acción de gracias, ¿no? Entonces, pongan delante de él, dice, todas sus peticiones, ¿no? Con oración y ruego con acción de gracias, ¿no? La gratitud de Dios acompaña toda oración verdadera, ¿no? En todas. Todas las dificultades están dentro de los propósitos de Dios. Él conoce todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos tenemos que acercar? Dice, pongan delante de Dios, dice, todas sus peticiones. Dice, en oración, orándose, rogándose y dando gracias. ¿Por qué? Porque sabemos que si está en su voluntad, Él lo va a hacer, ¿no? Siempre y cuando sea en su voluntad, ¿no? Ahora en el 7, vamos al versículo 7, por favor, dice, y la paz de Dios, eso me habla mucho, dice, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz de Dios. ¿Qué nos promete en este versículo? Dice, o sea, nosotros nos promete calma o tranquilidad interior si tenemos una actitud de gratitud basada en su confianza. Y confianza inamovible de que Dios puede y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Es lo que veíamos en Romanos 8:28, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien. Y esta paz, ¿qué es lo que ocurre con ella? Se sobrepasa todo entendimiento. Esto se refiere a qué? Al origen divino de la paz. No es una paz humana, no es una paz de este mundo, ¿no? Es algo divino, ¿no? Esto trasciende el intelecto, ¿no? O sea, no lo entendemos. También es el análisis, si lo analizamos, pues tampoco, ¿no? Y la sabiduría de los seres humanos, ¿no? Esto es algo que no vamos a entender, ¿no? Pero que Dios nos da, dice, porque sobrepasa todo entendimiento. Y con esto, ¿qué va a pasar? Dice, guardará, esa palabra me gustó, dice, porque es un término militar que significa mantener bajo vigilancia constante, ¿no? Dice, Él nos va a mantener así como guardado, ¿no? La paz de Dios guarda a los creyentes de la ansiedad, la duda, el temor y la congoja, ¿no? ¿Y dónde? En sus corazones y en sus pensamientos. Aquí el apóstol Pablo no hace una distinción entre las dos cosas, sino una declaración comprensiva que alude a todos los aspectos internos de la persona, todo, ¿no? Eso es un todo. Dice, a causa de la unión del creyente con Cristo, él guarda su ser interior con su paz perfecta. Wow. Muy bien. Entonces es lo que tenemos en ese versículo. Vamos al 8. En el 8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que es verdadero, ¿dónde lo encontramos? Lo que es verdadero se encuentra en Dios, ¿no? En segunda de Timoteo 2:25, por favor, segunda de Timoteo 2:25.
2. ¿Estoy bien? Ya, caray. Dice que con su con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿no? Sí. O sea, lo que es verdadero está en él, dice, para conocer la verdad, ¿no? Muy bien. Y también eso donde lo encontramos lo que es verdadero, en el Espíritu Santo. En Juan 16:13, ¿qué dice? Juan 16:13. Ah, perdón, antes. Primero lo encontramos en Dios, ¿no? En segundo tiempo. En Cristo, lo encontramos en Cristo. Efesios 4:20 y 21, por favor. Efesios 4:20 y 21. Si alguien lo tiene por ahí antes que yo, por favor. Porque yo también ¿Lo tiene, hermano Saúl? Efesios 4:20 y 21. No lo Dice encuentro. así Efesios 4:20 al 21. ¿Sí? Lo que es verdadero, Mas vamos. vosotros, sí, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, lo que es verdadero, ¿en quién está? En Cristo, ¿no? En Cristo Jesús. Ok. En Jesús. En Jesús dice. Y también vemos lo que es verdadero en quién, en el Espíritu Santo. Juan 16:13, por favor. Mm, Juan 16:13, si lo tiene, hermano. A ver, aquí está. Lo leo, dice en la palabra de Dios, dice, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, todo lo verdadero, ¿en quién está? En el Espíritu Santo. Y también, ¿dónde encontramos lo verdadero? En la palabra de Dios. Juan 17:17, ¿qué nos dice? En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, lo que es verdadero, ¿dónde lo encontramos? En tres partes, en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, ¿no? Más adelante vemos una palabra que dice honesto, ¿no? Lo que es honesto dice. El verbo griego significa digno de respeto o noble. Los creyentes deben meditar en todo lo que merece admiración y adoración, es decir, lo sagrado y no lo profano. También dice lo justo, ¿no? Esto se refiere a lo que es correcto. El creyente debe pensar en armonía con el parámetro perfecto de la santidad divina, ¿no? Dice lo puro, lo que es limpio y sin contaminación moral. Amable, dice lo amable, dice el verbo griego significa agradable o amigable. Esto implica que los creyentes deben enfocarse en todo lo que sea bondadoso y generoso. Y de buen nombre es aquello que es tenido en alta estima. Se refiere a las cosas de buena reputación en el mundo, como la bondad, la cortesía y el respeto a los demás. Esto es lo que encierra en este versículo, ¿no? Y llegamos al versículo 9, con el cual eh, vamos a concluir. Dice en el versículo 9, dice, permítanme, 4:9 dice, de lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viviste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Dice, lo que aprendiste de mí, esto hagan, ¿no? Lo que yo, ese ejemplo que yo les he puesto, hagan, ¿no? ¿Y qué es lo que Pablo quiere que veamos en él y que sigamos y que hagamos? Los filipenses debían seguir la verdad de Dios que había sido proclamada, así como el ejemplo de esa verdad que Pablo vivió en presencia de todos ellos. En Hebreos 13:7, por favor, hermano. Hebreos 13:7. No sé, ya no los encuentro tan fácil. ¿Lo tiene? Dice, acordaos de vuestros pastores
Hebreos 13:7. Sí, ¿No se acuerda de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. exactamente. Pablo, ¿qué está diciendo? Pues imítenme a mí, ¿no? Y ahí en ese pasaje en Hechos nos está diciendo, en Hebreos, perdón, nos está diciendo, pues imiten a sus pastores, ¿no? Imiten su fe. Entonces Pablo nos da esa encomienda, ¿no? Ajá, muy bien. Hay otra palabra que también, bueno, otra frase que me gustó mucho, dice, el Dios de paz, ¿no? ¿Qué es el Dios de paz? Dice, Dios, ¿qué es lo que hace? Dios hace paz a los pecadores por medio de quién? De Cristo, ¿no? Y da paz perfecta en medio de la tribulación, ¿no? Es lo que veíamos en el versículo 7, ¿no? Él da la paz perfecta, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y con esta parte, en este versículo, pues concluimos. Yo creo que fue muy extenso. Y hay muchas cosas que Pablo nos habla por medio de lo que veíamos a un principio, ¿no? Que hay muchas, eh, muchas cosas prácticas, ¿no? Esta es una carta práctica donde Pablo nos enseña muchas cosas por las cuales él quiere, por ejemplo, que imitemos, ¿no? Que continuemos con llevando a cabo lo que, por ejemplo, en Santiago dice, no nada más sean oidores, ¿no? Sino hacedores de su palabra, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería compartir, hermanos, y pues gracias a Dios concluimos y pues vamos a orar, ¿no? Vamos a terminar este estudio en oración. Si me acompañan, por favor. Señor bendito Padre, te damos gracias por este tiempo en que tú nos has permitido escudriñar tus escrituras, Señor, tu palabra. Te pido que sea este alimento para nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, y que podamos seguir ese ejemplo que Pablo quiere para que nosotros perseveremos y continuemos hacia la meta que nuestro Señor Jesucristo ha marcado, Señor. Te doy gracias, Padre, te alabo, te bendigo y pido que seas tú, Señor, tocando los corazones de mis hermanos en este tiempo. Te doy gracias, Señor, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues gracias, hermanos.